Carla, comenzamos la semana de inmediato con información noticiosa. Por supuesto, hace media hora el presidente Pedro Castillo ofreció un mensaje a la nación tras 40 días de comenzar su gestión. Se ha referido a que sus ministros harán anuncios calendarizados, ¿no?, en los próximos días de las metas que se están planteando en el gobierno. La distribución del bono comienza pues el 13 de septiembre. El GLP ingresa al Fondo de Estabilización, que es algo que se había venido diciendo. Se ha firmado un decreto supremo para esto. Y bueno, en medio de la estrategia de vacunación se anuncia también la instalación de una planta de producción de la vacuna rusa Sputnik, cuyos detalles, ha dicho el presidente, los ofrecerá el ministro del sector, Hernando Ceballos. Vamos a ir analizando estos mensajes, pero comenzamos precisamente con el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches, gusto de saludarlo. ¿Cómo ha visto el mensaje del presidente Castillo esta noche? Bueno, primero que es importante que el presidente se comunique con la opinión pública y que nos vaya delineando y definiendo algunas políticas específicas. Eso es importante porque establece un marco de referencia a la población de qué cosa pretende hacer, cuáles son las acciones de gestión pública concretas. Y dentro de las que ha anunciado hay que destacar el tema que mencionabas al final, ¿no? El tema de incorporar el tema del GLP a este fondo de estabilización de precios, ¿no? Creo que es importante por el incremento desmesurado que ha tenido en las últimas semanas. También me parece importante este paquete de inversiones para el sector público y reactivar proyectos, básicamente me imagino a través de gobiernos regionales y gobiernos locales que tienen un impacto directo en las provincias. Y finalmente el tema de esta planta de producción de vacunas Sputnik, ¿no? Creo que son los tres temas que me parecen importantes, además del tema del bono de los 300 soles para familias vulnerables, ¿no? Creo que son los temas destacables y el mensaje en sí creo que es importante que se comunique con la población mucho más frecuente. Así es, ¿no? Había un reclamo, digamos, insistente para que se dé una comunicación más seguida, ya que el presidente, pues hasta ahora, declaraciones a la prensa son pocas en realidad. Ahora, esto se da, congresista, en medio de un contexto en el cual las declaraciones de la presidenta del Congreso, que ha señalado que la vacancia no está en el Congreso, pero la está pidiendo la calle, y que no hay ningún proceso en marcha, pero de todas maneras es una figura constitucional, ¿no?, la posibilidad de la vacancia. Eso sí ha remarcado ella, que en el Congreso no había ningún proceso en marcha. Sin embargo, el partido Perú Libre ha dicho que no se puede quedar un minuto más como presidenta del Congreso, y individualmente algunos congresistas también han respondido a ello. La bancada de APP lo que ha señalado es ni vacancia, ni censura, ni cierre del Congreso. A ver, abúndenos este nuevo impasse, ¿cómo puede ser superado? Bueno, primero que la presidenta tiene razón en lo que dice que no hay ningún proceso de vacancia en marcha. Es más, ni siquiera creo está en la agenda política de ninguna bancada parlamentaria, ¿no? Menos en la de APP. Nosotros hemos emitido un tuit en la mañana precisamente señalando que en este momento lo que menos necesitamos es seguir generando ruido político, es seguir generando discusiones que al final no nos van a conducir a nada, ¿no? Ya ha generado una moción de censura, que mi concepto ha sido también apresurada. Creo que la presidenta ha aclarado los conceptos que ha vertido en una entrevista periodística, y creo que debió quedar ahí en las aclaraciones de la presidenta, ¿no? Porque eso nos va a llevar a incorporar al debate de la agenda del jueves, quizás, de este jueves o quizás en el próximo, el tema de esta moción de censura, y genera también inestabilidad pues en la conducción del Congreso, ¿no? Creo que en general, como decimos en el tuit, debemos dejar de lado estos temas que no nos ayudan en realidad a encarar y menos a solucionar los problemas que el país atraviesa, ¿no? Yo soy de provincia, soy de Madre de Dios, y lo que la gente te pide en provincias es trabajo, te pide inversión pública,
te pide estabilidad, te pide que el gobierno solucione o encare los problemas del país y que la oposición contribuya a la solución de los problemas, ¿no? Pero temas como estos no nos ayudan en realidad, así que esperamos nosotros plantear nuestro punto de vista en contra de estos temas y en general, ¿no? Ni vacancia, ni censura a la presidenta, ni otros temas que no sean en el marco de una relación, digamos, de colaboración entre ambos poderes del Estado. Ahora, las reacciones de la bancada de Perú Libre, estamos buscando, por supuesto, hoy un representante de Perú Libre, no se ha logrado, son un tanto a veces, valga la redundancia, muy reactivas, ¿no? Esta es la segunda moción de censura que se está presentando. Como usted adelanta, es muy difícil que vaya a tener consecuencias. Enrarece, sí, el ambiente, evidentemente, porque lo que se está pidiendo es retirar a la presidenta del Congreso de su cargo y probablemente ayude poco a encontrar un entendimiento, una relación, digamos, más fluida con la que finalmente es la bancada oficialista, ¿no? Efectivamente, como tú bien dices, ¿no? Se toma decisiones de manera muy, digamos, reactiva, ¿no? Por no decir instintiva, ¿no? Que va un poco más con el tema de irracionalidad, ¿no? Sino una respuesta, un acto reflejo a una situación de provocación, ¿no? Pero creo que hay un apresuramiento, ¿no? Creo que debemos tener, todos en general, no solo los colegas de Perú Libre, un poco más de tolerancia, ¿no? Un poco más de una visión más calmada, más serena de las decisiones políticas, porque no solamente atañen al tema del Congreso, sino atañen en general a dar una mirada de confrontación, de enfrentamiento. Y eso es lo que la población no quiere. Es más, no es lo que el país necesita en este momento. La pandemia se agudiza, la situación económica se agrava, los directores del BCR que garantizan la estabilidad macroeconómica hasta este momento no han sido designados por el Ejecutivo. Es decir, hay toda una tarea pendiente, ¿no? El tema del gabinete, del periodo de recomposición que hacen muchos sectores del país, son temas que, por ejemplo, ahora el presidente no ha tocado, hubiese sido pertinente que tome decisiones al respecto, ¿no? Esperábamos muchos una decisión de esa naturaleza, pero no lo ha hecho, ¿no? Entonces, se dejan esos temas centrales pendientes e insistimos, sin embargo, en temas que no nos ayudan a solucionar los problemas que el presidente pretende por lo menos encarar con estas medidas dispuestas hoy en la noche en este mensaje presidencial. El presidente ha dicho que el gabinete está en constante evaluación, pero sí, efectivamente no ha anunciado cambios, sobre todo los que son reclamados más insistentemente, como el del señor Maraví en trabajo, que se supone se está impulsando esta interpelación. Y el fin de semana también pues se dio la designación del nuevo jefe de la DINI, que también ha despertado críticas pues por la aparente controversia que rodea a este policía retirado. ¿Cómo observa usted ese tema? ¿Estas designaciones van a convertirse en un lastre para el Ejecutivo si es que no se toman decisiones lo más rápido posible? No, por supuesto, y ya lo vienen siendo, ¿no? A lo que usted refiere sobre el caso del ministro de Trabajo, la propia situación del premier, que un poquito se enturbia un poco más, ¿no? Con la publicación ayer en punto final de estas fotografías, ¿no? Al pie de un retrato de Abimael Guzmán. Ahora el tema del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es un puesto sumamente importante en la estructura del Ministerio del Interior. Y según informaciones que me hicieron llegar algunos ciudadanos que conocen este tema, este personaje no tendría las condiciones y las cualidades y la experiencia para tan importante cargo, ¿no? Y el presidente debería ya entender a 30 y tantos días de gestión de que decisiones de esta naturaleza que se toman quizás por cuestiones político-partidarias o quizás de otra naturaleza, como ha señalado el propio ex canciller Béjar, de amistad, de familiaridad, no le va a hacer absoluta bien a su gestión y lo peor es que va a afectar al pueblo al cual él siempre invoca de manera permanente sus discursos.
Así es. Congresista Salguana, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara, bueno, estableciendo estas líneas urgentes, en todo caso de acción que tendrían que desarrollarse lo más rápido posible para darle al país también cierto nivel de tranquilidad. Vamos a continuar con su colega Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, a quien precisamente queríamos comenzar por su especialidad, además, almirante en retiro, gracias por estar con nosotros. Sobre esta designación primero en la DINI, acaba de decir el señor Salguana, acaba de recordar lo que aparentemente es, a pesar de las declaraciones del nuevo jefe de la DINI, que para empezar él no cumpliría con los requisitos. Estamos hablando de un tema legal y los requisitos tienen que ver con sentencias judiciales o antecedentes policiales y judiciales y penales. Él tuvo pues unas sanciones al parecer serias durante su paso por la policía, que incluyen incluso en un caso arresto militar. Él se ha justificado, etcétera, pero el hecho es que esto está registrado en su foja de servicios. ¿El Congreso podría convocar o ver el caso para empezar en la Comisión de Defensa e Inteligencia? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Efectivamente, el nombramiento para variar, otra vez cuestionado por los antecedentes de la persona. Para estar en un puesto de esa naturaleza se necesita tener una experiencia que lo indica la norma en inteligencia, en estrategia y en asuntos relacionados a la defensa y seguridad nacional. Y tener una hoja de vida impecable, no tener ningún tipo de denuncias. Su hoja de antecedentes judiciales debería estar impecable. Eso es lo que se pide para un puesto de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene acceso a información sensible de todos, de cualquier ciudadano, de cualquier instituto armado. Todo lo que tiene que ver con la defensa y seguridad. Y la visión de inteligencia es una visión estratégica, una visión que le permite colectar información, que la procesan y le entregan como análisis al presidente todos los días o una vez a la semana, como decida. Pero se maneja lo más sensible del país, que es la información. Entonces no se puede poner una persona con esos antecedentes en un puesto de esa naturaleza. El único responsable de esto es el presidente, o sea, en él está el sacarlo o el ponerlo. En nosotros está el fiscalizarlo, en todo caso en el Congreso, que seguramente lo vamos a hacer. Pero no vamos a lograr el cambio de él, salvo que el presidente tenga la voluntad de enmendarlo. Espero que en algún momento reaccione. No se puede gobernar un país si uno no escoge las mejores personas, los mejores ciudadanos para desempeñar los puestos públicos. Se necesita gente con experiencia, con hoja de vida impecable. Tenemos miles, millones de ciudadanos de esa manera. No sé por qué tiene que escoger justamente los que están manchados. Esto indica hasta una falta de voluntad de tratar de hacer bien las cosas, o de terquedad en no tratar, en no reconocer los errores y en no aceptar las críticas. En la democracia, la virtud de la democracia es que se puede hablar en todos los sentidos. Y otro factor importante de la democracia es que el mandatario tiene muchas maneras de poder nutrirse de información que le permita hacer un buen gobierno, si la sabe usar. Nosotros queremos que haya un buen gobierno porque es interés de nosotros que el Perú salga de donde se encuentra. Y la única forma de que haya un buen gobierno es que el presidente ponga gente adecuada en los puestos, nada más. Y esas personas van a hacer su tarea, como lo dice, lo ha dicho en su mensaje de ahora. Van a rendir cuentas y van a hacer su tarea. Pero ¿qué se le puede pedir de rendición de cuentas a una persona que no conoce el sector? Una persona que está yendo a aprender y otra persona que tiene antecedentes de dudosa reputación. Entonces nos enganchamos en un lío que no nos deja salir del punto muerto en que nos encontramos. Bien. Es correcto de que se necesiten hacer inversiones, somos los primeros que lo decimos, pero inversiones de capital extranjero para no gastar nuestros fondos al inicio. Tenemos que darle seguridad al país, seguridad al inversionista para que venga a invertir y eso genere puestos de trabajo con iniciativas privadas. El gobierno emplea los recursos que se tienen para situaciones de emergencia. Ok, estamos en una de ellas. Habrá que hacerlo, pero con mesura. Entonces está dando una serie de salidas que no están adecuadas a la situación realmente. ¿Usted cree que hay demasiada confianza en lo que se puede hacer a partir de la inversión pública y que no se está impulsando en contraste la inversión privada? Así es. La inversión pública se representa el 30 o el 20% de toda la inversión del país. El resto es inversión privada. Entonces acá estamos tocando una parte muy pequeña realmente de la gran economía que tenemos. ¿No? El Fondo de Estabilización del Gas, por ejemplo, eso es una subvención al final. ¿Y genera qué? Problemas en la caja fiscal. Al final vamos a terminar más endeudados de lo que estamos.
Entonces hay que ser conscientes y racionales en este tema. Dar estabilidad jurídica y de estabilidad económica al país. Y eso se logra generando confianza. Si no generamos confianza, no, por más inversión que hagamos pública, no vamos a sacar al país donde se encuentra. La gente tiene desconfianza de lo que está pasando. Las personas de la calle tienen desconfianza de lo que pasa. Entonces tenemos que lograr establecer un punto de confianza fuerte para que esto camine. Nosotros tenemos toda la voluntad de hacerlo caminar y de apoyar al gobierno si es que toma medidas adecuadas. Y si no se desvía del camino que está escogiendo. Ahorita está en un camino equivocado. Tiene que volver al rumbo adecuado para poder sacar a la democracia adelante. Salvo que no creen en la democracia y se quiten la careta ahora y digan que en realidad no somos demócratas, somos comunistas y creemos en el gobierno totalitario y no nos interesa salir donde estamos. El presidente Castillo ha insistido que comunista no es, pero la confianza ha vuelto a pasar por un tropiezo ahora a raíz de las declaraciones de la presidenta del Congreso, que ha dicho que en el Congreso no se está moviendo la vacancia, pero que es una posibilidad constitucional, pero quien pide la vacancia es la calle. Esto ha sido respondido con una moción de censura, nueva moción de censura por parte de Perú Libre, que ya sabemos es muy difícil que vaya a caminar. Usted dice que las declaraciones pueden ser sujeto de crítica, pero de ahí a la censura pues hay un buen trecho. ¿Cómo recuperar un poquito el balance, el equilibrio en, otra vez, esto que digo, es una ruptura de confianza entre Ejecutivo y Legislativo? Así es. Ahí se cometió un grave error. La presidenta cometió un grave error al hacer esas declaraciones. Pero nada más eso, un grave error. No es que tenga que ser censurada. Tenemos que entrar en diálogo nuevamente. Hay que entrar en diálogo con el partido del gobierno, explicarles que retiren su firma, que evitemos una pérdida de tiempo en una sesión que no va a tener ningún resultado. Ya manifestaron su malestar, ¿no? Ya, hasta ahí está bien, ¿no? Y ahora caminemos para adelante, tratemos otra vez de encontrar un punto de equilibrio que es muy necesario. Tenemos muchos proyectos para sacar adelante y no podemos hacerlo porque nos entretenemos en estas cosas que nos quitan horas de tiempo que se pueden dedicar a otra cosa. Pero bueno, estamos en esa situación y hay que saber manejarla y seguir adelante, ¿no? Hay que tratar de confluir con energías positivas y sacar el entrapamiento que nos encontramos en este momento, de error tras error. Energías positivas. Una de las cosas que debería hacer el presidente, que le pido al presidente, le pido que lo haga, recapacite, señor presidente, cambie a sus ministros y vamos a tener una diferente actitud en todo el país y vamos a salir adelante. Allí está centrado para usted, es allí donde se expresaría la voluntad de cambio que le reclaman al Ejecutivo. Sigue estando expresada sobre todo en el cambio de los ministros. Me imagino que se refiere al señor Maraví, al propio primer ministro. Así es, a eso me refiero, Enrique, que se lo hemos dicho hasta en persona, se lo hemos dicho, ¿no? Personalmente. El tema es que no se entiende por qué lo pedimos. Yo creo que ahí está el problema. No es para hacerle daño, ni para decir yo gané, sino es para hacer que el país camine. No se puede tener gente de esa naturaleza guiando el gobierno. No inspira confianza. Por más bonos que dé y inversión pública que quiera hacer, no va a funcionar al final, porque le va a faltar la confianza necesaria para hacer que el camino se haga llano y puedan producirse las inversiones y la cadena y la sinergia que genere una inversión, porque la gente tiene mucha desconfianza. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr entender. Si logramos entender cuál es el punto de encuentro para todos, va a ser la confianza y vamos a poder salir adelante. Si seguimos tercos, cada uno en su 13, no vamos a cambiar y nosotros seguimos insistiendo que cambie, vamos a quedarnos atracados en esto y por una buena voluntad que haya no vamos a lograr tener éxito. Espero que el presidente reaccione ahora, que medite después de su mensaje y haga los cambios que se necesitan. Él sabe cuáles son. Bien, vamos a ir a una pausa, pero regresamos. Quiero dejarlo con una última pregunta, que es, usted hablaba de los proyectos de ley que tiene, hay cierta controversia sobre la iniciativa de su bancada y la de Fuerza Popular de lo que se ha dicho cambiar reglas de juego para las próximas elecciones del 22. ¿A qué se refiere esto? Regresamos después de la pausa. Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular. Le queríamos preguntar sobre esta iniciativa para postergar las elecciones primarias en los partidos, lo cual para los críticos cambiaría las reglas de juego
para las elecciones del 2022. ¿Por qué se justificaría esta medida? Sí, bueno, el tema de las elecciones es un tema complejo para todos. Los plazos se van superponiendo uno tras otro. Cuando se inicia el proceso electoral para las elecciones presidenciales, se suspendieron las inscripciones, se cerraron los padrones y tenemos miles de fichas nuevas para introducir. No se ha hecho todavía este procedimiento. Eso es lo que frena un poco el tenerlo claro todo el panorama electoral para las municipales. Entonces, una de las opciones es la que hemos presentado para que sea discutida en las comisiones y de repente sale alguna buena idea o mejor que la que hemos presentado y logramos darle más flexibilidad al tema electoral, que es necesario. Y a eso se suma la pandemia, que fue también la que generó las condiciones iniciales de esta situación. Entonces, esperamos que entre a discusión en comisiones y ver qué sale de todo esto, ¿no? Perfecto. Bueno, para terminar, congresista Montoya, usted decía de lo que considera fundamental en lo que se refiere al cambio de ministros. Ahora, con el mensaje que ha dado el presidente Castillo, más allá de ello, ¿cómo observa, porque usted ha sido especialmente crítico de lo que podríamos denominar el ala radical de Perú Libre y su influencia en el gobierno? ¿Usted cree que con las medidas que ha anunciado el presidente Castillo toma distancia o no en la práctica de esa ala radical? No, en la práctica mantiene el statu quo, ¿no? O sea, está manteniendo el statu quo porque es un problema interno de ellos, más que de las medidas que toman. Al no haber cambios, está aparentemente siguiendo los dictados de la parte más radical, que es un poco como que han dicho, estamos tomando posición, nos sentimos fuertes y no vamos a cambiar, no vamos a ceder. Entonces creo que no haría para nada el problema interno que tienen. En algún momento lo solucionarán, me imagino. Pero lo que nos afecta a nosotros son las resoluciones finales de él, que no las mantiene iguales y no las cambia. Ahora también. Entonces, por ahí va el tema. No creo que haya mayor modificación en lo otro. Bien. Muchas gracias, Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, por acompañarnos de inmediato. Le damos pase a Luis Ángel Aragón, congresista de Acción Popular. Su partido, por supuesto, está en el ojo de la tormenta, por decirlo, de la tormenta del día o de estos últimos días, a raíz de las declaraciones de la presidenta del Congreso. Se ha presentado esta moción de censura contra la señora Alba, que ha reiterado, sin embargo, que el Congreso, cito, jamás se prestará a un golpe de Estado, pero dijo que la vacancia la pedía la calle. La respuesta, entre otros conocidos correligionarios como Mesías Guevara, nada menos que presidente todavía del Partido Acción Popular, gobernador regional de Cajamarca, le ha criticado incluso también las declaraciones de la presidenta del Congreso. Que es la primera pregunta que le queremos hacer, congresista Aragón, buenas noches. ¿Usted comparte la crítica de Mesías Guevara? Bueno, primero muy buenas noches a TV Perú, a todos los televidentes. No comparto la crítica de Mesías Guevara, creo que Mesías Guevara está equivocado, porque si nosotros escuchamos la declaración de Mari Carmen Alba, es enfática y dice que en ningún momento dentro de la agenda del Congreso de la República está el tema de la vacancia presidencial. Pero ojo, el tema de la vacancia presidencial también, y lo manifestó la presidenta, sí está regulado dentro de la Constitución Política del Perú, está en la Carta Magna, por supuesto, en el artículo 113. Tampoco no nos podemos escandalizar en este momento cuando se habla de vacancia presidencial. Por supuesto que no es el momento más oportuno, en este momento la gente quiere trabajo, promoción del empleo, salud, resolver los problemas de la reactivación económica, del turismo, de la minería, etcétera, muchas cosas. Pero realmente yo creo que esta declaración de la presidenta del Congreso ha sido descontextualizada. Sin embargo, obviamente tenemos que manifestar que el tema de la vacancia no es conveniente en este momento, pero está regulado, es un tema constitucional, es un tema legal. Ahora, ella ha manifestado, como repito claramente, no está dentro de la agenda del Congreso. La calle pide la vacancia, pero eso tiene que interpretarse, obviamente, como que un sector de la población, ¿no? Está con esa corriente. Y obviamente lo que nosotros tenemos que hacer ahora es trabajar como congresistas, legislar, representar a nuestro pueblo, a nuestras autoridades, a la población, a los gremios que nos han ido, fiscalizar al gobierno. Acción Popular ha dado el voto de confianza, pero esto no es una carta en blanco, de ninguna manera. No es un cheque en blanco, ¿no? En favor del gobierno. El gobierno tiene que trabajar
no tiene que culpar de ninguna manera de sus errores al Congreso de la República, y bueno, de eso se trata. De aquí para adelante, a trabajar con los ministros de Estado. Muy bien, pero hay una puntualización, porque usted dice la vacancia está regulada, pero digamos desde frentes como el del Acuerdo Nacional, algunos constitucionalistas consideran más bien que lo que ha pasado con la incapacidad moral en los últimos años, porque hay que recordar que esto no ha sido constante. En los últimos años, en el último quinquenio, es donde esta vacancia por incapacidad moral ha sido puesta sobre la mesa en realidad en dos situaciones, ¿no? Con Kuczynski, que terminó por renunciar, y con Martín Vizcarra. Y hay evidentemente opiniones que dicen que se debería más bien pensar en que si se da una figura extrema con estas características, debería recurrirse a algo como el juicio político, que sí está más claramente regulado y que es un proceso, en todo caso, mucho más ordenado. Usted, entonces, por lo que me dice, considera que la vacancia por incapacidad moral debe quedarse como está. El tema de la incapacidad moral tiene que regularse de mejor manera. No digo que esté de manera perfecta regulada actualmente en la Constitución, está en el inciso 2 del artículo 113, pero tiene que regularse a través de un proceso de reforma constitucional. Me parece que el Tribunal Constitucional tuvo el año pasado la gran oportunidad de dictar una sentencia y resolver qué se entiende por incapacidad moral, propiamente, porque es una ventana abierta, obviamente para muchos intérpretes, juristas, doctrinarios, de la misma manera, abogados y la gente en general. Entonces tuvo la gran oportunidad, pero se sustrajo de la materia. Entonces no fue una decisión, en mi opinión, del todo acertada del Tribunal Constitucional. Yo creo que se tiene que especificar de mejor manera a través de un proyecto de ley que reforme la Constitución en el artículo 2, inciso 113 de la Carta Magna, a efectos de precisar de mejor manera, contextualizar qué se debe entender por incapacidad moral. Obviamente porque esto puede generar opiniones de un tipo, de otro tipo, y el país está por en medio. No puede tampoco generar desestabilidad, ¿no es cierto?, en el país. Pero obviamente ahorita es un tema constitucional, jurídico, regulado, que tiene que ser materia de perfección. Creo que tiene que mejorarse esa redacción y, como repito, a través de un proyecto de reforma constitucional. Y bueno, se debatirá en la Comisión de Constitución, pasará al Pleno, de ser el caso, ¿no? Ahora, ustedes desde Acción Popular son tan enfáticos como en sus colegas de Renovación, acabamos de hablar con el señor Montoya, en la demanda y la exigencia del cambio de determinados ministros. Se lo digo además porque, claro, ahí entramos a otro debate, que sería el debate de las interpelaciones. Para el caso del señor Maraví se está impulsando una interpelación por los cuestionamientos que él tiene sobre su pasado, y al mismo tiempo hay quienes dicen que, en fin, lo dice un constitucionalista como Marc Ayro, interpretando, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional a raíz precisamente de la modificación que se quiere hacer en el Congreso, que en realidad el Ejecutivo no tendría ningún límite para interponer cuestiones de confianza, y eso seguramente incluiría eventuales intentos por censurar ministros. ¿Cómo observa usted ese frente del gabinete? Bueno, yo creo que hay ministros seriamente cuestionados. Definitivamente, eso no se puede tapar el sol con un dedo. Hay ministros que están seriamente cuestionados: el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el ministro de Defensa, el ministro del Interior. Por supuesto, yo entiendo, no se trata de fomentar en este momento interpelaciones a todo el gabinete, pero hay ministros que sí tienen que dar un paso al costado, esto por el bien del país. No tienen experiencia en el manejo de la cosa pública y además tienen antecedentes personales negativos. Creo que realmente, obviamente, no ayudan mucho para el ejercicio de un cargo ministerial. El tema de la cuestión de confianza es un tema que ya está en debate también dentro de la Comisión de Constitución. Hay 3 o 4 proyectos de ley de interpretación del artículo 132 y el artículo 133 de la Carta Magna que interpretan, contextualizan la cuestión de confianza. Hay juristas a favor, juristas en contra, algunos van por el tema de reforma constitucional, otros por el tema de la ley de interpretación. Es un debate jurídico y tiene que ser enriquecedor. En estos momentos se está pidiendo opiniones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, y en la Comisión de Constitución está en pleno debate. ¿Por qué? Porque la cuestión de confianza también tiene que ser regulada ahora de mejor manera, ¿no?, tratándose de reformas constitucionales, iniciativas ministeriales.
Entonces es un debate importante. Por supuesto que no va a haber unanimidad de criterio, pero ahora lo que requiere la población, más que hablar de disolución de Congreso o de vacancia presidencial, es que el gobierno trabaje, que el gobierno dicte políticas claras, una política general de gobierno en general, salud, economía, reactivación de la minería, del turismo, la agricultura, y que el Congreso de la República, por supuesto, también cumpla con sus funciones, ¿no? Legislar, fiscalizar y representar. Entonces, yo creo que ahí tenemos que abocarnos, obviamente, y las reformas políticas vendrán en su momento. ¿Cómo observa entonces el mensaje del presidente Castillo de esta noche, que en realidad ha sido pues un esbozo de políticas de gobierno, una breve evaluación de su gobierno a 40 días, pero con algunos anuncios, como incluir el GLP en el Fondo de Estabilización, ha hablado de los programas de impulso de empleo desde el tema de inversión pública, ha dicho que los ministros van a presentar sus metas por el lado calendarizado, ha abundado también sobre el tema, pues, por supuesto, del bono. ¿Cómo ha observado esta intervención del presidente Castillo en un contexto en el cual se reclamaba más comunicación por parte del presidente de la República, ¿no? Bueno, sí, se reclamaba mucha más comunicación del presidente de la República. Personalmente no estoy de acuerdo mucho con los bonos porque ya se ha dado una cantidad importante de bonos el año pasado, este gobierno también, el anterior, el señor Sagasti, y bueno, ahora el nuevo presidente también habla de 350 soles a través del bono de apoyo familiar de ANAPA y Perú. Sin embargo, yo creo que tiene que haber políticas o medidas más claras para la reactivación de la economía. Me parece más importante, más que el tema de los bonos, la emisión de ese decreto supremo que ha ofrecido el gobierno, destinando 199 millones de soles de los 700 millones que ha manifestado para crear 260.000 puestos de empleo. Esto me parece más importante que la entrega de bonos. Bueno, y el gobierno tiene que cumplir con estas medidas, ¿no? También es importante el paquete de inversión pública, ¿no? Para reactivar diversos proyectos de gobiernos locales, municipales, regionales, y ahí está destinando aproximadamente 1.000 millones de soles, 1 millón de soles a efectos de poder ejecutar hasta fin de año esos proyectos de inversión pública. Eso me parece más importante, creo que era necesario para de alguna manera contentar también a la población, y son políticas que sí favorecen la reactivación de la economía. Sin embargo, existen dudas respecto del tema sanitario. Yo creo que ahí tiene que haber un mayor énfasis. Ha prometido que va a destinar a partir de este mes de septiembre 12 millones de dosis, ¿no? Y con eso se estaría cubriendo el 50% ya de la población con la segunda dosis. Bueno, eso era urgente y necesario, porque actualmente estamos jactándonos de logros que no existen. El Perú se encuentra a la saga dentro de los países de Latinoamérica en cuanto a la segunda dosis de las vacunas, y estamos a puertas de una tercera ola. Entonces yo creo que son anuncios importantes. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que, y reitero este punto, existen ministros cuestionados, existen ministros y funcionarios cuestionados que tienen que ser cambiados, esto por el bien del país, para efectos de tener un mejor manejo de la cosa pública. Entonces, bueno, es una tarea del presidente Castillo, y estaremos pues a la expectativa, siempre con ese rol fiscalizador que como Congreso de la República tenemos. Luis Ángel Aragón, congresista de Acción Popular, gracias por acompañarnos esta noche en esta coyuntura. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE, precisamente para seguir hablando de estos temas de políticas sociales, de red de cobertura y de generación de empleo, que son, por supuesto, los temas de fondo que más interesan y preocupan a la población hoy mismo. Volvemos. No podemos olvidar que el ministro Iber Maraví es precisamente el que está al frente de la cartera de trabajo, ¿no? En medio de todas estas controversias y cuestionamientos. Él acaba de emitir un tuit en respuesta al mensaje del presidente Pedro Castillo. Promesas que se cumplen por el bien del país. En nombre de la clase trabajadora, muchas gracias, señor presidente, por hacer realidad el decreto supremo que transfiere los 299 millones que permitirán crear más de 260.000 empleos y reactivar la economía de todos los peruanos. Bueno, según este tuit, no solamente celebra este decreto supremo, sino que no piensa pues tomar ninguna decisión
al respecto sobre su permanencia en el puesto. Le damos la bienvenida precisamente sobre todos estos temas a Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE, que por cierto acaba de publicar una investigación bastante interesante. Pero antes de ello, Hugo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Pedirle, bueno, el comentario sobre el mensaje presidencial en lo que se refiere, claro, a dos frentes importantes. Uno es el tema del bono y otro es el tema de la reactivación del empleo en lo que toca a la inversión pública. Estamos hablando de 260.000 empleos. Las críticas, por el otro lado, escuchábamos a uno de los congresistas ahora, minimizar o en todo caso no mencionar el tema del impulso de la inversión privada. Vamos a ver si eso se da en los próximos días. Pero ¿cómo observa el talante de estas medidas anunciadas por el presidente? Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Vamos al tuit que acabas de mencionar del ministro Maraví. Él menciona 299 millones para 260.000 empleos. Hagamos la aritmética. 299 dividido entre 260 da un poquito más de 1.000 soles por persona. Un sueldo mínimo y los sobrecostos laborales. Eso es lo que alcanza con ese presupuesto. Un sueldo mínimo para 260.000 personas en un país donde la población en edad de trabajar son 24 millones de personas, 25 millones de personas. O sea, esto es un mes de remuneración mínima vital para el 1% de la PET. Insuficiente, demasiado pequeño, corto en el tiempo, pequeño en su impacto, en su cobertura. Si queremos una reactivación real del empleo, tiene que haber una apuesta mucho más decidida. Tenemos que poner las cosas en el contexto al que me refiero, porque además la lógica según la cual estos programas de empleo se piensan es que las personas se insertan en estos empleos temporales y después sucede que en el mercado de trabajo el mejor predictor para conseguir un empleo es precisamente estar empleado. Entonces, conviene que las personas estén empleadas para que después consigan otros empleos productivos en el sector privado, en otros segmentos de la economía. Pero si van a estar empleados durante solo un mes, es difícil pensar en impactos de este tipo. Y hay que pensar en esos eslabonamientos con quiénes van a generar empleo en el segmento privado, donde están los segmentos más grandes de la generación de empleo. Para que esos empleos se generen, hay que hablar de inversión, de lo cual lamentablemente no hemos escuchado nada esta noche. Claro, ese es el corazón de la crítica que se está dando hasta ahora. ¿Cómo se va a impulsar la inversión? Porque los mensajes en realidad van por el lado, por ejemplo, de facultades para legislar en materia tributaria, que hasta no ver la letra pequeña es algo que siempre va a atemorizar, ¿no? Seguramente al sector privado. Hoy, sin embargo, Hugo, recibíamos noticias alentadoras que no habría que dejar pasar. O sea, la minería se ha incrementado en términos de exportaciones 70% de enero a julio frente al año pasado. Ya sabemos por qué, la locomotora del precio del cobre impulsa, ¿no?, esta circunstancia, y en medio de este escenario, ¿cómo en todo caso se debería aprovechar por el lado del gobierno? Claro, lo que hay que conceptualizar aquí también es que el sector minero es un sector que no necesariamente genera mucho empleo. Utiliza muchísimo capital, pero no tanto empleo. Entonces, su manera de contribuir a la economía, más que con la generación de empleo, es con la tributación, con pago del canon, pago de impuestos en general, y de esa manera contribuyen a la economía en general. Y otro canal, otro mecanismo por el que contribuyen es la generación de empleos indirectos. Por ahí vienen los aportes de la minería, que son muy importantes. Pero viene por el lado de tributos, y esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema, claro, el presupuesto que se ha planteado, ahora para algunos es muy optimista, pero en parte, según el ministro de Economía, está trazado, entre otros, por el incremento de ingresos que se espera por parte de la minería. Y entonces, en ese contexto, los bonos, ¿están justificados estos nuevos bonos que se comienzan a repartir a partir de la próxima semana de 350, 360 soles por persona? Hay quienes señalan, lo escuchábamos por el lado del congresista Aragón de Acción Popular, que ya no estamos para bonos, la caja ya no está para bonos. ¿Qué opina usted? Bueno, hay que comprender que
son muchos los hogares que tienen una capacidad de ingresos muy limitada. Va a ser muy difícil que consigan generar ingresos laborales para sustentar su funcionamiento. Entonces, sí necesitan bonos. Pero hay que pensar en las proporciones. Como te decía, hay 299 millones para el empleo temporal, pero hay 5.000 millones de soles para los bonos. Hay una proporción de 17-1 en los presupuestos que se asignan a los bonos versus los que se asignan al presupuesto temporal. Probablemente es demasiado. ¿Necesitamos bonos? Sí, pero en una proporción de 17-1, bonos versus creación de empleo temporal, probablemente estemos un poquito o exagerando los bonos o subinvirtiendo en el empleo temporal. Ahora, habría que pensar en la calibración de esto. Es bien importante lo que señalas ahí, porque si bien falta este mensaje más claro hacia la inversión privada para la generación de empleo, ¿sí considerarías entonces que se le debería asignar más recursos al tema de empleo temporal? Sí, pero como pensar en todos los eslabonamientos, pensar en los bonos para quienes no pueden generar empleo, pensar en empleo temporal para que las personas se puedan insertar a empleos productivos y pensar en esta tercera pata de empleos productivos que se van a ir generando conforme exista inversión en el país. Y esa inversión va a suceder cuando exista confianza en nuestras autoridades, cuando nuestras autoridades puedan generar la confianza técnica que hoy no existe. Ahora, es bien importante porque esto se da en un contexto, y esto nos ayuda a introducir tu última investigación, se da en un contexto donde se supone, yo leí algunas noticias sectoriales, ¿no? Sociedad Nacional de Industrias dice que me refería al tema minero, pero Sociedad Nacional de Industrias señala que se está recuperando, ¿no?, casi el negocio, por decirlo así, a niveles de prepandemia. El tema del empleo también se está recuperando, pero tiene una gran interrogante, que es el tema que además la informalidad, o sea, crece el empleo, pero la informalidad, que ya es gigantesca, también crece. Entonces, tu último estudio publicado con el PNUD, que se llama precisamente Políticas de Protección Social y Laboral en el Perú, nos pone de alguna manera, claro, en esta especie de situación de círculo vicioso, ¿no?, donde estos empleos, ¿no?, de baja productividad son precisamente los que menos generan las protecciones sociales laborales. Ya sabemos cuál ha sido la consecuencia de la pandemia, ya sabemos cuál es la consecuencia de la informalidad en una situación como esta y dónde nos deja. Resúmenos, por favor, el panorama de estas políticas de protección social y laboral, porque precisamente se supone que una parte de la demanda de cambio que encarnaba el gobierno del señor Castillo iba por ese lado, y probablemente es un momento para poner este debate sobre la mesa. Así es, Enrique. Y déjame poner un elemento adicional de contexto dentro del contexto que has planteado, que me parece bien interesante, y es: la economía global viene rebotando, y viene rebotando bien. Entonces, hay vientos de cola que nos pueden hacer bien a la economía. Lo que nos toca localmente es ajustar las piezas para poder aprovechar esos buenos rebotes de las manufacturas, las minerías y todo lo que viene sucediendo afuera, con buenos precios y buenas demandas, para que podamos hacerlo bien. Y ahí es donde entonces tenemos que pensar en un mercado de trabajo que sea mucho más funcional o mucho menos disfuncional que el que tenemos hoy. Este mercado en el que 70, 72 o hasta 75% de los empleos son informales, no da para mucho. Si es que tenemos este 72 o 75% de empleos que no cotizan a una seguridad social, que no cotizan a unas pensiones, hay que pensar en algo respecto de dos cosas. Uno, la productividad de esos empleos. Y dos, la red de protección social vinculada a ellos. Ya pagamos una factura muy fuerte ahora en la pandemia. Al no existir una red de protección social para estos empleos, fuimos el país que más destrucción de empleos tuvo en América Latina y el Caribe, lamentablemente. Tenemos una economía muy fluctuante, muy volátil, sin una adecuada red de protección social. Hay que trabajar en eso. Y ahí es donde hay que repensar algunos paradigmas, como por ejemplo el de la protección social. ¿Debería ser una protección social que cubre únicamente a trabajadores formales, a trabajadores que cotizan? ¿O deberíamos pensar en una protección social que cubra a todos los ciudadanos peruanos? Probablemente sea lo segundo. Los argumentos globales vienen yendo hacia esto segundo.
Pero entonces, si es que vamos a cubrir a todos, hay que preguntarnos, ¿cómo se financia esto? ¿Tendríamos que seguir cobrándole impuestos al trabajo para financiar una red de protección social que es para todos? No, lo que toca es financiarlo con impuestos generales. Esto traería varios círculos virtuosos muy interesantes. Uno de ellos es reducir sustancialmente los costos no salariales de la contratación formal. Esto permitiría generar más empleo y cubrir simultáneamente a una proporción mucho más alta de la población. Toca pensar, toca poner esta discusión sobre la mesa porque tratar de seguir con las recetas que ya están desde nosotros desde 1936, cuando se creó el Seguro Social Obrero, no viene funcionando, digámonos la verdad. Es muy importante eso. Hace algunos días teníamos una conversación con la congresista Sigrid Bazán. Por ejemplo, ella impulsa algunos proyectos de ley que tienen que ver con el fortalecimiento de los sindicatos y al mismo tiempo está relacionado con lo que acabas de señalar, el trabajador sindicalizado, que por lo general en parte es la agenda resistente, ¿no?, a pensar fuera de la caja con estos conceptos que tú estás señalando, ¿no? Es un porcentaje pues menos que mínimo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, en los momentos que se ha querido introducir esto con soluciones de repente más creativas, ¿no?, más flexibles, para usar el término tuyo, al final no trabaja, no se mueve esto políticamente. ¿Dónde debería estar el liderazgo? Yo no sé si el ministro Maraví lo va a ver, por ejemplo, con buenos ojos, pero ¿dónde debería estar el liderazgo para realmente impulsar un debate inteligente, flexible, que realmente termine con mayor facilidad para emplear y al mismo tiempo pues con un sistema de seguridad social más eficaz, que es el que no tenemos, que es el que nos ha costado no solamente empleo, sino miles de muertos seguramente en esta pandemia? Es bien importante, Enrique, comenzar a salir de ciertos dogmas y mirar la evidencia, mirar qué es lo que tenemos. Tenemos como dogma el ideal, el prototipo de empleo formal y estable de largo plazo. Y resulta que, como bien apuntabas, el porcentaje de trabajadores en el Perú con este tipo de empleo es bien bajo, es ínfimo. Pero no solamente eso, sino que quienes tratan de defender eso como la defensa de las clases trabajadoras y los trabajadores pobres, en realidad ignoran que en los 4 deciles más bajos del ingreso, ese tipo de empleo formal y estable es inexistente. Ahí no solamente la informalidad es 100%, sino que la ausencia de empleo permanente también es 100%. Estos empleos formales y estables son para los trabajadores de los deciles ricos. Mira la ironía y la contradicción. Esta defensa del empleo formal y del empleo de largo plazo es una defensa de quienes, entre comillas, menos protección social necesitarían. Claro, evidentemente. Ahora, la iniciativa, para terminar, debería salir del propio Ejecutivo, ¿no? Es el primero que debería darse cuenta de esto. En realidad de todos, de un legislativo, de un ejecutivo, de una discusión en el espacio público también, porque en el espacio público lo que sucede es que existen estas dos posiciones antagónicas. Existe en un lado de la discusión los defensores de la flexibilidad absoluta, claro, y extrema del mercado de trabajo, y están los otros que defienden una estabilidad laboral y unos derechos de los trabajadores. Claro. Ambas posiciones son extremadamente dogmáticas y lo que le haría bien al país es encontrar un justo medio entre ambas. Entonces, esto también requiere una discusión nacional muy importante donde a ambos hay que exigirles salir de dogmas. Es bien interesante lo que señalas porque esa tensión ha terminado en inmovilización y ahí le cabe la responsabilidad tanto a lo que se llama la derecha como a la izquierda. Pues precisamente no se mueve lo que está y la evidencia está ahí. Hugo Ñopo, muchas gracias por estar con nosotros. Políticas de protección social y laboral en el Perú es la investigación muy interesante que ustedes pueden, por cierto, encontrar y leerla completa en línea. Gracias, Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE, por acompañarnos. Vamos a una pausa, regresamos con lo último.
Nos despedimos con los últimos datos de la sala situacional. La tenemos en pantalla. A ver, son 12 fallecidos apenas, siempre lamentando el número que afortunadamente sigue a la baja. Ojalá continúe así. Apenas 177 casos confirmados en las últimas 24 horas. Son números alentadores en realidad que nos llevan a insistir en la importancia de la vacunación. Este fin de semana se ha visto un número importante de vacunados, la edad sigue bajando, ya estamos en los de 30 para arriba, incluso arriba se anunció, ayer se anunció que podían ya ir los de 30 años a más, y esperamos que la población responda, porque en medio de toda la estrategia lo fundamental es tener a la mayor parte de los peruanos vacunados. Hoy Chile ha aprobado la vacuna china, la Sinovac, la otra vacuna para mayores de 6 años, por cierto, así que seguramente esto va a tener un correlato también en nuestro país. Los dejo. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con En Pared, toda la información deportiva, y que comience el baile. Buenas noches.